Viejita misteriosa. A lo largo de mi vida, he tenido gran cantidad de muchas experiencias. Te puedo contar desde cosas muy buenas, muy malas, ya sea que me hayan pasado a mí por decisión o por una mala elección que llegué a tomar en mi vida. Sin embargo, considero, y creo que en mi corta vida de 20 años, no he tenido una experiencia más aterradora como la que ocurrió en el funeral de una de mis tías. Yo vivo en la Ciudad de México y aquí he vivido toda mi vida, pero la familia de mi mamá es de Toluca. Y ahí te puedo decir que he tenido grandes momentos al pasar tiempo ahí en el rancho, conociendo el pueblo y dándome unas pequeñas escapadas con mis primos y con mis primas. Me considero una chica tranquila. No soy problemática y tampoco soy de andar mucho en la noche. Trato de convivir y de hacer todo lo que pueda durante el día. Sin embargo, una mañana nos tocó recibir la triste noticia de que una tía de mi madre había fallecido. De esta tía tenía el conocimiento de que tenía mucho tiempo ya enferma, por muchas cosas. Era hipertensa, era diabética y tenía gran variedad de problemas de salud. Digamos que su muerte no fue una rotunda sorpresa, al menos para mí. Por el contrario, mi madre era bastante apegada a ella, puesto que cuando ella era chica, esta tía de alguna manera fue quien la terminó educando por completo, ya que mi abuelita falleció a una edad muy temprana. Así que sin más, hicimos los preparativos para poder asistir a su funeral. Me acuerdo que tuve que pedir un permiso especial en mi escuela para que me dejaran faltar, ya que ya me encontraba en la preparatoria, y no era como que tan fácil ausentarme de las clases así porque sí. A su vez, mi madre también solicitó un permiso especial en su trabajo, ya que en nuestra casa solo somos ella y yo, puesto que mi padre nos abandonó desde que yo era muy pequeñita. Cuando llegamos al pueblo, luego se sentía un auge de tristeza y de una pérdida fatal, ya que por este lado de la familia, todos de alguna manera teníamos muy bonitos recuerdos con esta tía, tanto desde historias o anécdotas graciosas, hasta algunas más que llegan a ser más profundas, así como lo que te cuento de mi mamá, que terminó siendo criada por esta mujer. Por mi parte, solamente eran momentos chuscos y divertidos. Esta tía tenía una forma tan interesante de platicar las groserías que ni siquiera te molestaba. A pesar de que yo soy una chica a la que no le gusta mucho escucharlas, esta tía siempre que te hablaba con un tono así de elevado, lo hacía de una manera muy graciosa, muy divertida. Y te puedo decir que casi todo el mundo que la conocía se terminaba encariñando muy rápido con ella. En este lado de la familia hay muchos secretos de todo tipo. Hay personas que se dedican a hacer trabajos de brujería y algunos más son santeros, otros son de otra religión, así como testigos de Jehová y demás. En general la mayoría somos católicos, pero te doy un poco de este contexto para que tengas conocimiento o que te puedas hacer una idea de cómo es mi familia que vive en Toluca. Lo curioso y extraño del funeral, y lo pude notar desde el principio, era que había una señora que vestía una especie de velo negro, de un aspecto muy mayor. No sé, imagínate una señora de unos 75, 80 años, ya casi en sus huesos, con esta vestimenta que te menciono. Esta mujer estaba acompañado de dos mujeres más, dos señoras pero más jóvenes, las cuales, cada una de ellas les estaba sosteniendo uno de sus brazos. Supongo que lo hacían, ya que la señora que te menciono era bastante mayor. Yo, por cortesía, cuando llegamos, comencé a saludar a todos, desde mis tíos y tías directos, me refiero a hermanos de mi mamá,
hasta tíos de ella y tíos abuelos míos. También a mis primas, a mis primos, primos hermanos y demás. Pero cuando me acerqué a saludar a esta señora, mi madre rápidamente me dio un manotazo en mi mano. Me dijo que a ella no, que a ella ni siquiera la quería ver aquí. Y de alguna manera, a jalones, me terminó retirando de su presencia. En ese momento, no te voy a mentir, sí me sentí muy apenada. Digo, independientemente de si la gente es buena o mala, o si te cae bien o no, pues considero que por educación, pues no te quita nada saludarlos. De igual manera tampoco es como que te vayan a hacer algo mal, o al menos eso era lo que yo pensaba hasta ese momento. Sin embargo, como estábamos rodeados de más personas y de más familiares, yo sinceramente no quise hacerle una escena a mi mamá, y terminé obedeciendo, mientras al mismo tiempo guardaba silencio, un silencio incómodo, y también molesto, porque de alguna forma sí me había dolido el manotazo que me había dado. De por sí mi madre, al ser una mujer de pueblo, pues ya te imaginarás que sus manos son algo gruesas y también pesaditas. Pero como te menciono, la verdad no quise hacer una escena y tampoco generar problemas. De por sí mi madre y todo el mundo ahí ya se sentía devastado por la pérdida de nuestra tía, como para yo todavía darle más problemas por una situación incómoda que tampoco consideraba que mereciera la dicha atención que se le podría haber dado. Durante todo el funeral, esta señora estaba realizando una especie de rezos, o no sé si un balbuceo o una oración para sí misma, en la silla donde estaba sentada. Y al mismo tiempo, las otras dos señoras que la acompañaban hacían lo mismo también. Sin embargo, las cosas dieron un giro completamente inesperado cuando llegó al funeral el hermano mayor de mi mamá. Y al ver que estaban esas dos señoras y la viejita ahí sentadas, rápidamente se acercó hacia ellas y de frente les gritó: «¡Lárguense de aquí! Quiero que se larguen de aquí. A ninguna de ustedes tres las quiero ver aquí en mi casa. ¡Largo!». Cuando mi tío terminó de decir todas esas palabras, las mujeres se levantaron y de manera decente se retiraron del funeral. Obviamente, al escuchar esos gritos que generó mi tío, todos volteamos de inmediato y de alguna forma nos dimos cuenta del chisme y de lo que había sucedido minutos atrás. Ahí fue cuando ya no pude contenerme las ganas y comencé a cuestionar a mi mamá del por qué trataban así a la gente. Si esas mujeres nada más venían a dar el pésame y acompañarnos en la despedida de mi tía. Sinceramente no creía que estuvieran haciendo nada malo y no comprendía por qué tanto odio y rencor hacia ellas. Y lo que me revela mi madre a continuación es lo realmente aterrador de toda esta historia. Y el asunto es que esas mujeres son bien conocidas en el pueblo por ser brujas, y no brujas buenas, no, brujas malvadas, de las que se terminan llevando a los niños y hacen actos de brujería y rituales peor que satánicos. Mi madre, mi tío y algunos hermanos más de ella nos comenzaron a explicar a mí y a otros de mis primos, que ya éramos algo mayorcitos. Yo para este momento ya tenía 18 años. Esto tiene más o menos como 2 años que ocurrió. Y nos empezaron a contar a cada uno de nosotros que esas mujeres, aparte de ser brujas, habían hecho mucho daño a la familia en el pasado. Obviamente, al escuchar esto, cada uno de nosotros empezó a cuestionar a sus propios padres del por qué. Y mi tío el mayor, el cual fue el que terminó corriendo a esas mujeres, nos contó que cuando mi abuelita vivía, ella era muy amiga de aquella viejecita, y ambas eran amigas inseparables. Mi tío y mi mamá son los hermanos más grandes. Es por eso que ellos tienen mejores recuerdos de cuando la abuela se juntaba con esa señora. El detalle es que la viejecita que estaba en el funeral siempre, pero siempre, le tuvo mucha envidia a mi abuela. Y aunque no siempre lo supieron desde el principio,
con el pasar del tiempo, mi abuelita se fue dando cuenta de que esta señora hacía una especie de rituales como para que ella pudiese obtener las cosas buenas que mi abuelita tenía. Verás, mi abuelita tenía un marido guapo, un marido que la atendía, que no tenía que trabajar ella, es decir, mi abuelo proveía todo, mientras que mi abuelita se dedicaba a cuidar a sus hijos. Y todas ese tipo de cosas que mi abuela o su familia tenía en general, la viejecilla las quería. Y poco a poco se va adentrando más en la magia negra, artes oscuras, brujería y detalles así. Y en una ocasión, por mala suerte, o buena suerte para la familia, mi abuela se dio cuenta de que esta señora tenía todo eso en su propia casa, ya que hubo una fiesta a la que ella asistió a su hogar, y en esta se dio cuenta de que en una habitación secreta, o por así decirle oculta, ahí había fotos de todos sus familiares. Fotos de ella, de su esposo, de sus hijos, y de hermanos de ella, y de otros familiares cercanos, y primos hermanos, y de gran cantidad de la familia, que todos, de alguna forma, estaban siendo tratados con brujería. Mi abuela se dio cuenta de esa habitación porque otra amiga que tenían en común ellas dos le comentó sobre la envidia que se percibía de la señora y que siempre que tenía la oportunidad de hablar relativamente bien de alguien, siempre salía a nombre mi abuelita, su esposo y su familia. Es por eso que en esa fiesta que estaban ellas ahí, aprovecharon la oportunidad para empezar a investigar por la casa. Y fue así como se encontraron con esa habitación. Mi abuela, cuando se encontró con eso, rápidamente salió de la casa y le retiró el habla y la amistad y todo el cariño que le tenía a esa viejecita. Y a partir de ahí, en la familia empezaron a pasar cosas muy malas, desde la pérdida de mi abuelita hasta otros detalles que llegaron a afectar también a la familia. Por ejemplo, también mi mamá tiene un hermano que está enfermito. Tiene una esquizofrenia y se la detectaron desde que era muy chico. Otros familiares de la abuela también llegaron a tener accidentes fuertes, llegaron a perder su trabajo y llegaron a tener un sinfín de cosas que no terminaban. Y era una tras otra, y sin importar el tipo de desgracia que fuera, de alguna manera era inevitable y terminaba afectando mucho a la familia. Lo sorprendente es que con el paso del tiempo, todas esas historias y todas esas cosas malas que había hecho la viejecita se fueron perdiendo con el pasar del tiempo, ya que muchas personas se mudaron, otras fallecieron y cosas así. Es por eso que ya casi nadie recordaba todos estos hechos tan terribles y tan tenebrosos. Pero al menos mi mamá y mi tío el mayor sí tenían en su cabeza algunos recuerdos de aquella viejecita. Es por eso que cuando mi tío la vio en el funeral, rápidamente la corrió de la casa. El saber todos estos acontecimientos hicieron que yo me empezara a cuestionar más sobre el pasado de mi familia. Y te puedo decir que en lo que llegué a indagar y a tener algo de conocimiento, hay muchas cosas turbias y tenebrosas por aquí. Creo que si realmente te contara todo lo que hemos vivido, nos ha pasado, y que también algunos familiares han llegado a hacer cosas malas, creo que mi historia sería como de 3 horas. Sin embargo, esto es lo que te quiero compartir por ahora. Y te puedo decir que mi experiencia en ese funeral fue más que aterradora. Sobre todo, cómo era el aspecto de esta señora. Porque te podría jurar que si tú la hubieses visto en ese momento, te podría decir que una mejor manera de compararla sería como con la Catrina. Como si fuese una mujer ya en los huesos. Casi por completo en los huesos. Vestida de negro, con un velo más que oscuro, un poco transparente, en su cabeza. Y ahora, imagínatela rezando
mientras dos mujeres le sostienen sus manos. Creo que el ver a una mujer así en cualquier espacio puede ser muy tenebroso, pero en el funeral de mi tía te puedo decir que esto fue lo más aterrador que me ha tocado vivir en estos 20 años de vida. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Creo que así como lo describe nuestra protagonista, el hecho de imaginarte una mujer así, ya muy anciana, casi en los huesos y con este aspecto que la menciona, al menos para mí, sí me genera imágenes algo aterradoras. Y por todo el historial que ha pasado en su familia, creo que hay muchas cosas aquí que sí dejan para pensar y sobre todo para debatir. Le invitamos a que deje su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios, sobre qué opina usted sobre esta historia y de todo lo que les tocó vivir durante ese funeral. Te recordamos que puedes compartir tu experiencia a través de nuestro WhatsApp. Siéntete con toda la confianza de poder expresar cualquier historia, cualquier anécdota, cualquier relato aterrador, ya sea tuyo o de algún conocido. Este espacio está diseñado para compartir todas esas historias que nadie te creería, o por las que mucha gente te llamarían loco. Esta noche nuevamente te está hablando Damaso, y por favor, no te despegues del capítulo, que todavía tenemos para ti más relatos nocturnos. Lo dejaron solo. En mi familia hay una experiencia bastante tenebrosa y triste también. Por desgracia, hace algunos años nos tocó estar en la presencia de un funeral de uno de los miembros más pequeños de nuestra familia. Este se trataba de mi sobrino. No quiero decir el nombre porque mi familia puede llegar a escuchar el canal y no me gustaría que lo tomaran a mal. Yo sé que es una experiencia que ya pasó y que ya tiene tiempo, pero no me gustaría dar malos entendidos. Por eso omitiré su nombre. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando estábamos en su funeral, las cosas tratamos de hacerlas de la mejor manera. Nosotros somos católicos y tenemos las costumbres de velar al muerto, hacerles guardia, tener muchas flores ahí. Y aunque suene tal vez un poco no muy común o poco convencional, nosotros aparte de tomar café y un poco de pan, solemos también comer en el funeral, ya que tenemos la costumbre de velarlos de 1 a 2 días, dependiendo más o menos los tiempos. Y también, pues también esto entra en parte el cómo se hacen las cosas cuando es la pérdida del familiar. Me refiero al día y a qué arreglo podemos llegar con la funeraria. Sin embargo, esta funeraria ya nos tiene bien ubicados, ya que por desgracia aquí ha pasado una de mis tías, mi abuelita y recientemente nuestro sobrino. Durante el funeral, nosotros teníamos ya todo listo. Estábamos preparados, hacíamos nuestros rezos y estábamos haciendo las cosas correspondientes a como lo dictan nuestras costumbres y nuestra manera de pensar. Lo aterrador es que frente a nuestra sala había una más, y en ella notamos cómo habían llevado a un hombre de aproximadamente unos 45 o 50 años. Con este hombre había una mujer más o menos de esa misma edad, y 2 jóvenes entre 20 y tantos años. Supusimos que al igual que nosotros, ellos también estaban atravesando una pérdida aterradora por el Señor. Sin embargo, no pasó más de 1 hora, podría decir que tal vez unos 20 o 30 minutos, y lo dejaron solo. Tanto la señora como los 2 jóvenes dejaron la sala vacía. Nosotros nos percatamos de esto desde el principio,
ya que nosotros habíamos llegado como a las 7 u 8 de la mañana, y la familia que estaba frente a nosotros lo hizo como a las 10 u 11. Curiosamente, nadie regresó en todo el día, y por nadie me refiero a nadie. Si acaso pasaban algunas personas que trabajaban ahí en la funeraria, como para limpiar las áreas, no sé, las sillas, llevar flores y cosas así. Inclusive también estas personas se acercaban hacia nosotros para poder decirnos si necesitábamos algo, si nos podían ayudar en algo más, o si necesitábamos de la presencia de algún padre o algo así, ya que esta funeraria tiene también una especie de convenio con una iglesia. Y muchas veces nosotros hemos solicitado el servicio de que traigan a un padre y dé como una especie de misa o unas palabras especiales dentro de una ceremonia para despedir a nuestro familiar. Y sí, así lo hicimos en esa ocasión. Solicitamos la presencia de un padre, el cual se acercó con nosotros y dio como una pequeña misa en honor a la pérdida de nuestro sobrino. Es por esa razón que nosotros, al tener la sala de enfrente a nuestra plena vista, podíamos percatarnos de que nadie estaba ahí. Nadie regresó, nadie volvió, nadie se quedó, ni nada de eso. Mis primos y algunos más de mis familiares empezaron a hacer un poco de tema y un poco de plática sobre la situación con el señor de enfrente. Algunos daban opiniones negativas, como de que no podían creer que una familia dejara solo a un familiar y que no le veían el caso a pagar tanto dinero para dejarlo nada más solo ahí. Otros decían que posiblemente regresaban más tarde, que por cuestiones de trabajo, como tratando de ser un poco más empáticos ante la situación que no conocíamos de las otras personas, y más detalles así de ese tipo. Yo honestamente me reservé mi opinión. Consideraba que tampoco era mucho de mi agrado el que dejaran al familiar fallecido solo, pero pues, al no conocer todo el contexto de la situación de esas personas, pues sinceramente no se me hacía justo hacer comentarios de ningún tipo, ya que no conocía la realidad de las cosas, y mucho menos el tipo de persona que había sido posiblemente ese hombre. No sabía si era una persona buena, una persona mala, o si había hecho algo muy malo o muy bueno, no lo sé. Es por esa razón que decidí mejor reservarme mi opinión y no comentar nada para no dar pie a un chisme o algo que simplemente pudieran pensar mal de mi persona. Además, después de todo ni siquiera era nuestro asunto, y no le veía el caso a decir nada relacionado con eso. Durante esa madrugada, de la mano de dos de mis primos un poco mayores a mí, decidimos salir a comprar clandestinamente un poco de alcohol. La verdad, la pérdida de mi sobrino era algo que nos había tomado por sorpresa. Sí sabíamos del padecimiento de su cáncer y de la enfermedad que tenía, pero aparentemente las cosas estaban yendo bien, y parecía que no habría la necesidad de que él terminara perdiendo su vida a causa de su enfermedad. Sin embargo, uno de los primos que estaba presentes con nosotros era familiar todavía más directo de este sobrino. Y sinceramente mi primo se veía más que perdido. Trataba de hacerse el fuerte y de alguna manera también suprimir sus sentimientos, ya que ahí estaba su hermana, su hermano, sus padres. Y de alguna forma todos ellos habían pasado un proceso bastante difícil, tanto en hospitales, con temas de preocupación, cansancio, un estado mental por los suelos, una autoestima bajo y cosas así. Creímos que tal vez con un poco de alcohol podíamos hacerle un poco más llevadera la noche. Y al ser primos tan pero tan unidos, al menos en ese tiempo, pues yo consideraba que no era una mala opción. Claro, siempre y cuando tomáramos con medida y digamos que nada más una pequeña copa o unas copas para relajar un poco el cuerpo. Nada de embrutecerse y perder el control, al menos esa era la intención que mi otro primo y yo teníamos para él. Y así lo hicimos.
Salimos, compramos una botella, un refresco y algunos cigarrillos también. Como te digo que ya nos conocen muy bien en esta funeraria, nos dejaron abierta la puerta del techo, es decir, la que da hacia los tinacos y hacia las bombas, con el objetivo de que ellos ya iban a cerrar la funeraria, y si nosotros queríamos salir a degustar un cigarrillo o a tomar un poco del fresco, podíamos hacerlo, siempre y cuando no hiciéramos ningún destrozo ni nada de ello. Y así lo hicimos. Así fue como pasamos las últimas horas del funeral haciendo eso, ya que gran cantidad de nuestros familiares se habían quedado dormidos. Para este punto ya teníamos aproximadamente un día de velación, por así llamarlo, y este ya era la finalización del segundo día. Entonces, pues sí era comprensible y comprendible, al menos para mí, que ya sobre todo mis tíos mayores y más grandes estuvieran cansados o con sueño, o que otros miembros de la familia como de 12, 13, 15 años también se sintieran de esa manera. Inclusive me acuerdo que hasta 2 tías que ya eran muy mayores se terminaron regresando a sus casas porque ya estaban muy cansadas. Sin embargo, durante ese lapso mientras nosotros bebíamos en la azotea y estábamos también en nuestra sala mirando de frente a la sala del señor que estaba solo, empezamos a escuchar una serie de ruidos extraños, como si hubiera pasos o gente que estuviera platicando en el aula. Creo que de los 3 primos que estábamos ahí presentes, yo me considero el más curioso. Y la verdad es de que sí indagué, o sea, me fui a asomar. Y me di cuenta de que no había nadie, ni personal de limpieza o trabajadores por ahí. Por esa razón lo dejé pasar. Solamente le hice el comentario a mis primos, pero ellos me dijeron que no habían escuchado nada, y que no se les hacía correcto que yo fuera de chismoso a ver la sala donde estaba el señor. Así que lo dejamos hasta ahí. Continuamos platicando, subimos por un cigarrillo y demás, y nuevamente se volvieron a escuchar esos mismos ruidos que te acabo de mencionar, solo que esta vez mis primos sí se percataron de ello, y me dijeron que se les hacía extraño que empezaran a escucharse cosas así, cuando todos sabíamos que esa sala estaba completamente vacía, a excepción de la persona fallecida en el féretro. Tratamos de ignorar un poco esa situación y de no enfocarnos o enfrascarnos en ello. De por sí, estábamos teniendo una plática en donde cada uno de nosotros trataba de recordar los mejores momentos que habíamos tenido con nuestro sobrino. Desde cosas interesantes, chuscas y tristes también. Digamos que en mi familia tenemos mucho esa costumbre de tratar de recordar las cosas buenas o chistosas que llegamos a tener en vida con el familiar fallecido. Pero unos minutos más adelante, se volvieron a escuchar los mismos ruidos de pasos por esa aula, solo que esta vez se empezaron a caer las flores que le habían colocado al señor, tanto en unas bases como de aluminio especiales, tanto como las que había en unas macetas en el piso. Para ese punto sí nos fuimos a asomar los 3, y nos percatamos de todo esto que te menciono. Al mismo tiempo, también subió la recepcionista de la funeraria. Nos preguntó si todo estaba bien, a lo cual nosotros le contestamos que sí, pero que ya tenía tiempo que nosotros estábamos escuchando ruidos ahí, y ahorita que nos acabábamos de asomar, nos dimos cuenta de que todas esas flores ya estaban en el suelo. La señorita, de manera amable, nos preguntó si teníamos un cigarrillo. Nosotros le dijimos que sí, y los 4 subimos a degustarlo al techo. Ella nos comentó ahí que no es la primera vez que ha visto que dejan a familiares solos, y que muchas veces cuando estos seres o estas personas se quedan solitas en su propio funeral, en algunas ocasiones llegan a suceder cosas así, en donde se escuchan ruidos o cosas que no son fáciles de explicar y por las que mucha gente te tacharía de loco. Solo que ella tuvo la iniciativa de subir
para ver que todo estuviera bien con respecto a nosotros, ya que ella fue la que nos había dado permiso para poder meter una botella de manera clandestina. Y ella misma fue quien nos había dejado la puerta abierta para poder subir a fumar si es que nosotros lo deseábamos. Nos explicó otro tipo de historias que le han tocado vivir, tanto de cosas muy malas como tenebrosas dentro de ese lugar, y todas relacionadas cuando las personas se quedan solas en sus propios funerales, lo cual sí me parece algo perturbador y extraño. Nos pidió de una manera decente que tal vez sería bueno que nosotros hiciéramos al menos unos rezos o algunas plegarias por esa persona que estaba ahí solita en su sala. Y así lo hicimos. Tanto ella se unió a nuestras oraciones como nosotros hicimos oraciones por esta persona. Ella nada más nos dijo su nombre, no nos dio más datos del hombre. Y sí, así lo hicimos. Estuvimos haciendo eso como por 10 minutos y curiosamente los ruidos se detuvieron. No te puedo explicar si a lo mejor fue el poder del positivismo o de un acto de buena fe, pero se me hace interesante que la chica nos haya contado de que cuando las personas se quedan solas en sus propios funerales, pasen cosas así. Y nosotros, al empezar a hacer estos rezos para que esta persona pueda encontrar la luz y descansar en paz, según a nuestras creencias, me parece sorprendentemente triste y aterrador que los ruidos que estaban ocurriendo en su sala se detuvieran, como si fuese arte de magia o algo más que interesante. Sé que tal vez este relato no sea tan aterrador como otros que has platicado en tu canal, pero te puedo decir que esta es de las experiencias más curiosas y extrañamente aterradoras que me ha tocado vivir durante un funeral. Porque sí te puedo decir que los ruidos se escuchaban clarísimos, como si alguien estuviera caminando, platicando en el área, en esa sala, y estuviesen haciendo rezos. O sea, se me hace súper interesante que se escucharan voces, pasos y todo esto que te menciono. Y que nosotros, al comenzar a rezar por este hombre, él simplemente se detuviera, o esas cosas que estaban ahí cerca también lo hicieran. En alguna otra ocasión me gustaría poder platicarte otras historias que nos ha llegado a contar la recepcionista de la funeraria, ya que a partir de ese día, ella se convirtió en una buena amiga mía. Y actualmente nos hablamos por WhatsApp y de vez en cuando tenemos una convivencia, ya sea para salir a beber algo o a bailar o lo que sea. Digamos que a raíz de ese día nos terminamos volviendo buenos amigos. Y ella actualmente continúa trabajando por aquí. Y me ha contado otras historias, tanto de personas que se quedan solas, como de sucesos más perturbadores que han ocurrido en funerales. Espero que tengas la oportunidad de leer mi relato y de compartirlo, pues me daría mucho gusto que las personas sepan que no es bueno del todo dejar a una persona o a muchas personas solas en sus propios funerales, ya que no sabemos si son ellos los que están deambulando por la zona o hay cosas más aterradoras o perturbadoras, siniestras, no sé cómo llamarle, que simplemente rondan a las almas que se encuentran perdidas o que todavía no encuentran su descanso eterno. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Este tema es bastante difícil, sobre todo porque se trata de pérdidas de las personas que queremos en vida y de con las que muchas veces llegamos a tener momentos increíbles e inolvidables. Sin embargo, tratamos de manejar este tema con mucho respeto, como se debe. En general, todas sus historias son tratadas así, pero considero que un tema en particular, como lo pueden ser los funerales, son temas que todavía requieren muchísimo más respeto y confianza para poder contar las experiencias que ustedes deciden compartirnos. Te invitamos
a que de igual manera con este respeto dejes tu opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Será un gusto poder platicar contigo y debatir y conocer las opiniones de todos ustedes. Te recordamos que puedes compartir tu experiencia a través de nuestro WhatsApp. Siéntete con toda la confianza del mundo para poder compartir cualquier historia, cualquier anécdota, cualquier relato aterrador, ya sea tuyo, de algún familiar, algún amigo o algún vecino. Aquí puedes contar todo lo que tú quieras con el debido respeto que todos merecemos. Nuevamente, esta noche te ha hablado Damaso y te invito a que no te despegues de nuestro canal de YouTube, que todavía tenemos para ti más relatos nocturnos.